muchas cosas que no tenemos, muchas cosas que decíamos que tampoco tenemos, pero tenemos sí a nuestro Dios y ahí tenemos todo lo que necesitamos. Lo demás es un adjunto, es un agregado para que podamos vivir, trabajar, tener el dinero que necesitamos para cuidar a nuestra familia, cuidarnos a nosotros mismos, pero lo importante es Él. Él debe ser el centro de nuestra vida y de nuestros pensamientos. El Señor te trajo con un motivo aquí. No viniste porque sí, creo, no sé. Vinimos porque el Señor nos trajo a este lugar. Algo nos inquietó en nuestro corazón que hizo que estemos aquí en este lugar ahora. Y Dios te trajo, como te decía, con un propósito. Dios quiere hacer algo en tu corazón y en tu alma. Y depende de tu corazón, de tu disposición y de tu decisión que lo que Dios quiere hacer contigo se cumpla. Por eso le ruego a Dios que abra tu corazón, que te dé la fuerza de voluntad y el deseo de abrir el corazón y abrírselo a Jesús y decir: Señor, llénalo, llena mi alma, llena mi corazón con tu palabra ahora, porque quiero salir restaurado, recuperado, bendecido de este lugar. Y Dios así lo hará. ¿Amén? Es cuestión de creer y todas las cosas van a suceder. Hermanos, estábamos viendo el domingo pasado acerca de este camino que transitó Jesús hacia la cruz. Empezamos acerca de cuando Jesús está ahí celebrando la cena del Señor y bueno, hablamos acerca de Judas Iscariote que lo entregó a Jesús, pero también hablamos acerca de una mujer que supo adorar de todo corazón a Dios y lo honró y derramó perfume sobre él en señal de adoración y de gratitud. Jesús dice que esto fue un accionar de esta mujer profético porque estaba ungiendo al Señor Jesús para cuando sea sepultado. Y hoy quiero hablarte acerca de la mirada que borra evidencias. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y para eso quiero leer un episodio a través de Lucas 22:54 en este peregrinar del Señor Jesús hacia la cruz. Muchos hablan de la cuaresma hacia la cruz y esta palabra no es bíblica. Esos 40 días entre carnaval y Jesucristo son satánicos, no es de Dios. Lo que estamos ahora recordando y dejando que Dios nos hable acerca de la obra que Jesucristo hizo yendo a la cruz, pero también de aquellas personas que interaccionaron en ese momento con nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer Lucas 22:54, lo tienen en pantalla, si tienen otra versión pueden seguir la pantalla. Vamos a leer hasta el versículo 60. Y dice así la palabra de Dios: y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Acá está hablando acerca de Jesús cuando Jesús es arrestado. Cuando dice y prendiéndole y lo llevaron, está hablando acerca de la misma persona de Cristo Jesús en carne y hueso. ¿Sí? Dice así: y prendiéndole lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro, el apóstol Pedro, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Esta es la voz de Pedro. A él le habían dicho: este andaba con él. Pero Pedro negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, le dijo: ¿tú también eres de ellos?
Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén a la palabra de Dios. Hasta ahí vamos a leer ahora. Así que este es un episodio claro acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro que acompañó a Jesús durante el ministerio de él, junto con otros. En este momento vemos que él está pasando por un momento muy particular, un momento donde negó conocer, haber sido discípulo de Jesús y haber andado con él. Qué curioso que es esto, ¿no? Y acá lo importante que tenemos que hacer es que tomar esto como ejemplo para nosotros, para que a nosotros no nos pase. Porque si le pasó algo a alguien que tuvo tanta intimidad con el Señor, que caminó con Él, si nos descuidamos nos puede suceder a nosotros. Y fíjense qué podemos aprender de Él. Antes de avanzar les comento que Jesús estaba en ese momento viviendo un complot para matarlo a Él, y eso lo habíamos visto el domingo pasado. Judas acuerda traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Aquí vemos otra traición, es la primera. La segunda es la que Pedro ejecutó. La última cena del Señor fue la que instituyó después, y Jesús predice la negación de Pedro. Jesús le avisó a Pedro lo que iba a pasar. Qué interesante que es esto. Tenemos que escuchar las advertencias de nuestro Dios, porque Él lo hace para que no caigamos. Y eso va a depender de nosotros, si creemos realmente lo que Jesús nos dijo es verdad o no. Jesús ora en el Monte de los Olivos, traicionan y arrestan a Jesús, que es el momento que estamos viendo ahora, y Pedro niega a Jesús, y Jesús es sometido a 6 juicios. Él tuvo que compadecer ante 6 personas. 3 eran de los ancianos judíos y 3 eran de las autoridades romanas. ¿Y cuál fue el veredicto? Condenado a muerte. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo termina en una cruz. Pero veamos un poco quién era este personaje, este Pedro de la Biblia. ¿Quién era realmente? Pedro caminó sobre el agua, ¿se acuerdan? Cuando lo vio a Jesús y se animó, el único que se animó a caminar sobre el agua. Pedro es el que declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahí Jesús reconoce que Dios le había revelado esa verdad a Pedro. Fíjense que era una persona que tenía sensibilidad espiritual, escuchaba a Dios. Él era el hombre que estaba más cercano a Jesús. Pedro, el que estuvo con él en el huerto de Getsemaní. Y sin embargo, este hombre traiciona a Jesús. Jesús le predice la negación a Pedro, lo advirtió que esto pasaría. Si leemos ahí en Lucas 22:31, saben que el nombre de Pedro originalmente era Simón, le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Saben que cuando estaba leyendo este versículo, el Señor me estaba mostrando caras de hermanos de esta iglesia. Pero eso se los voy a decir después de lo que el Señor
me estaba revelando por el Espíritu Santo, se lo voy a decir después. ¿Se acuerdan que el domingo pasado habíamos hablado en Juan 16:1 que Jesús le dice a los discípulos: yo les he enseñado esto, les he hablado acerca de mí y del reino de Dios, lo he instruido en las cosas celestiales? ¿Para qué? Para que su fe no falte. Y acá Jesús le está diciendo personalmente a Simón: he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Y yo estoy seguro y creo que Dios muchas veces, Jesucristo, intercede delante de Dios para que nuestra fe no falle, para que seamos hombres y mujeres robustas en nuestra fe, para que nuestro espíritu esté lleno del Espíritu del Señor, para que venga lo que venga, no bajemos los brazos. Sigo la lectura cuando dice: para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Esto es típico de Pedro. ¿Qué le está diciendo acá Pedro? No me voy a despegar de tu lado. Y acabamos de leer que Pedro lo veía de lejos a Jesús, se sumó a la turba que lo había ido a arrestar y se pegó a ellos y caminaba con ellos de lejos. No me voy a despegar de tu lado. Hablando en criollo, aunque haya que remarla en dulce de leche, ahí estaré remando contigo. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús. Y Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. ¿Qué le dijo? Pedro, déjame decirte algo. ¿Cuántas veces, Dios, estamos leyendo la Biblia y estamos como en una contradicción de creer o no? Y Dios se detiene y nos dice: Carlos, hijo, déjame decirte algo. Dios ahí está captando nuestra atención porque no lo estamos entendiendo y por eso le dice: Pedro, déjame decirte algo. Pedro, escúchame, en otras palabras, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado ahí Pedro? Habrá dicho: este Jesús no me conoce, está loco. Todo lo que hice junto a él y por él, y me dice que lo voy a negar, imposible. Pero Jesús se lo advirtió. Y Jesús en este proceso instó a los discípulos que oren y se mantengan orando. ¿Por qué? Porque cuando viene el tiempo difícil, es ese tiempo de oración anterior que nosotros tuvimos que nos van a sacar adelante victoriosos. Es así. Nos guste o no, nos aburra o no nos aburra la oración, la realidad es la oración la que nos va a mantener. Fíjense la prueba bíblica. Lucas 22:39 dice: luego acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. ¿Se acuerda donde instituyó la cena de la ordenanza de la cena del Señor? Y como de costumbre fue al monte de los Olivos. ¿Y qué dijo allí? Allí dijo a los discípulos: oren para que no cedan. ¿A qué? A la tentación. Acá tenemos la prueba de que la oración nos sostiene de pie y nos sostiene firme con fe para que no cedamos a la presión de este mundo. ¿Me están entendiendo? Qué bueno, qué bueno. Jesús les dijo que oren para poder resistir las presiones de este mundo, las calumnias, los chismes, las mentiras, las burlas, el bullying que tanto daño le está haciendo a los jóvenes que piensan que es una broma y esto realmente trastorna la mente de aquel que recibe ese bullying, las traiciones y también resistir las presiones del mundo espiritual. ¿Creemos que hay un mundo espiritual oscuro? Sí.
Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, dice que Satanás se apoderó de Judas y ahí Judas se tomó la fuerza para ir y traicionar a Cristo Jesús. Satanás estaba ahí obrando, dice la palabra de Dios, en la vida de ese hombre que había caminado al lado de Cristo Jesús. Era el tesorero del equipo de Jesús. Y Satanás se apoderó de él. Por eso hay poderes celestiales malignos que actúan en contra de nosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con la palabra de Dios, con la oración, creyéndole a nuestro Dios. Es así. Aprendemos de Pedro para que nosotros no le fallemos a nuestro Jesús. Y vivamos, si le fallamos a Dios, podamos vivir las instancias que Él vivió. Dice que Pedro, por la respuesta que le da a Jesús, que aunque muera, él iba a estar ahí, si fuera necesario morir con Jesús, evidentemente Pedro confió en sus propias fuerzas. Él pensaba que iba a poder con una situación de ese tipo. Pensó que con la corta experiencia que había tenido con Jesús, con las vivencias que había tenido, que él iba a poder soportar pase lo que pase. Y la primera reacción de Pedro luego de su arresto, luego de que Jesús fue arrestado, fue seguirlo de lejos, sin compromiso. Dice la palabra de Dios que él iba detrás de la turba, la misma gente que había aprendido a Jesús, que lo habían arrestado y lo llevaban a la casa del sumo sacerdote. Él se había sumado a esa gente y caminaba con ellos. El hombre era impulsivo y le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Le cortó la oreja porque venían a arrestar a Jesús. Quería defender a su maestro. Y Jesucristo enseguida con su mano lo tocó y lo sanó ahí en el momento. Y su oreja fue restaurada, quedó como que si nada hubiera pasado. Pero la violencia del arresto de Jesús hizo que los demás discípulos huyeran por temor a que les pasaba lo mismo que a ellos. ¿Qué quiere decir cuando leímos en la palabra de Dios que Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Qué quiere decir zarandear? ¿Saben que esto se usaba mucho en la época bíblica donde se zarandeaba el trigo? ¿Qué es lo que se hacía? Se ponía el trigo como en una palangana de mimbre sería, no sé, y se sacudía el trigo para que se rompa el grano, la cáscara del grano, y quede el grano, la parte de adentro del grano. O sea que se sacudía, se movía de un lado para otro para que eso pase. Y Satanás había pedido a Pedro precisamente para eso, para zarandearlo, para sacudirlo, para movilizarlo, para que se parta su fe, como se parte el grano, se parta su fe con Jesús y lo abandone. Y muchas veces Satanás hace eso con nosotros. Por eso tenemos que estar fortalecidos en las cosas del Señor. Él sabía que su lugar era caminar cerca de Jesús, pero la confusión, el grito, el hecho de que Satanás lo había pedido para zarandearlo, se alejó de Jesús y empezó a caminar lejos de él. Ojo, tened cuidado, porque si empezás caminando lejos de Jesús, vas a empezar a decaer en tu vida espiritual. Y vas a empezar a actuar y decir cosas que realmente no querés decir, como las que le pasó a Pedro. Y si seguimos este episodio de él, Pedro se une a los que arrestaron a Jesús. ¿Vieron que dice acá que la gente que lo seguía, esa turba que seguía a Jesús, Jesús iba adelante, los llevaban a la casa del sumo sacerdote, Jesús iba ahí con ellos
y la turba iba ahí. Una vez que llegaron a la casa del sumo sacerdote, Jesús entró y la gente se quedó en el patio grande de la casa del sacerdote. Eran, no sé, siervos del sumo sacerdote, tal vez algunos que tenían el accionar de un policía, tal vez era gente curiosa que quería ver a ver qué pasaba ahí, así que no se fueron a su casa, se quedaron en el patio, armaron una fogata ahí, se calentaron porque hacía frío. ¿Y quién se sienta al lado de todos ellos? El apóstol Pedro. Y se unió a la conversación de aquellos que habían arrestado a Jesús. Y claro, ¿era un personaje conocido, Pedro? Seguro que sí. Dice la palabra de Dios que una criada lo observó y habrá dicho, esta cara la conozco, ¿dónde la vi? ¿Les ha pasado que alguna vez, yo creo que ¿dónde fue? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un hermano de la iglesia que vi hace 10 años atrás y apareció nuevamente? ¿Quién será? Y ella lo observó y a través de la observancia lo reconoció y dice, estaba con él, pensó. Seguramente muchos lo habían visto con Jesús, porque Jesús era un hombre público, era un hombre que se interaccionaba con la gente y los discípulos lo seguían. Así que es posible que lo haya visto ahí, o tal vez se enteró porque había corrido la voz de que Pedro le había cortado la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote y Jesús lo sanó. Y se enteró, corrió la voz. Y sobrenaturalmente Jesús lo sanó. El punto era que era muy difícil que Pedro se pueda esconder en ese ámbito donde estaba, porque era un hombre conocido de los hombres de Jesús. Y aquí es donde Pedro niega a Jesús 3 veces. En la primera negación, Pedro dice algo que de ninguna manera podía probar. No había manera de decir la mujer... Vieron que les dije anteriormente, la mujer dice, estaba con él, y Pedro le contesta, mujer, no lo conozco. ¿Cómo podía él probar eso? No había manera. Con el tiempo que había transcurrido con Jesús, lo que Pedro está negando, porque Jesús era conocido, y cuando dice mujer no lo conozco, no es que no lo conocía porque era un hombre conocido, pero lo que él estaba diciendo realmente acá es que yo no tengo conocimiento personal, íntimo, de conocer las cosas que Jesús iba haciendo a lo largo del tiempo. No conozco nada de eso, ni a Jesús ni lo que hace. Eso estaba diciendo. Y en la segunda negación, Pedro niega a ser uno de los discípulos de Jesús. La pregunta fue, ¿tú también eres de ellos? Tú eres del equipo de Jesús, sos de los discípulos de Jesús. Y Pedro que le dice, hombre, no lo soy. No solo negó que no conocía a Jesús y los propósitos de Jesús al venir a la tierra, sino que también negó de haber caminado junto con Jesús con los otros discípulos. Y la tercera negación, alguien lo detecta después de una hora que estuvo ahí, seguramente lo escuchó hablar y el hablar tenía acento de Galileo y lo asoció con Jesús. Entonces le dice que esto era uno de ellos, este es Galileo, como lo era Jesús y los discípulos. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y después dice el Evangelio, según San Mateo, que también largó maldiciones por su boca. Desde el punto de vista de una ética general, esa madrugada, de la madrugada del viernes, lo que Pedro estaba haciendo era, en su historia, declarándose como un gran mentiroso. Y esta actitud de Pedro se puede asociar y catalogar y ponerle el título que se le dio a Judas Iscariotes.
literalmente fue un traidor de Jesucristo. Fue un traidor con todas estas mentiras que él había dicho. Y en este proceso, Pedro relacionó el canto del gallo, porque ahí cantó el gallo, con la profecía de Jesús sobre sus negaciones. Y este gallo le debe haber sonado como un campanazo en este combate que él estaba teniendo mentalmente, que le declaró la derrota. Ahí se le acabaron los argumentos. Sonó el canto del gallo y en ese momento él se acordó lo que Jesucristo le había dicho. Permítanme ahora hacer un paréntesis. Primero para tomar un poquito de agua. Y permítanme hablarles acerca de una herramienta que explica la dinámica de las relaciones personales. ¿Por qué pudo el apóstol Pedro haber reaccionado de esa manera? No sé, algunos que estudian psicología, por ahí esto lo han escuchado, no voy a hablar de psicología, pero acá hay una enseñanza que sirve. No sé si escucharon hablar de la ventana de Johari. La ventana de Johari es una herramienta de psicología cognitiva creada por 2 psicólogos hace un tiempo atrás, creo que ganaron un premio Nobel por esto, para ilustrar el proceso de la interacción humana. La ventana de Johari está en internet y concretamente este modelo de análisis ilustra el proceso de comunicación y analiza la dinámica de la relación entre las personas. ¿Cómo nos relacionamos en nuestra comunicación? Y esto de hecho los psicólogos lo utilizan para poder ayudar en las relaciones interpersonales. Es una teoría que muestra la relación interpersonal y el rasgo personal de la persona, la personalidad de la persona, y está formulada por 4 cuadrantes que yo les voy a dar brevemente. Síganme porque es importante que me puedan entender para después continuar con lo que habíamos hablado de Pedro. Y acá están los 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el cuadrante abierto. Es el que contiene esas cosas que vos sabés de vos mismo y que los otros saben de nosotros. O sea, son aquellas cosas que nos ponen en evidencia en lo público. Ustedes saben cómo yo actúo, cómo me manejo, qué cosas hago, y yo por supuesto sé también acerca de mí. O sea que es una personalidad pública. Todos tenemos un cuadrante abierto, ustedes, yo, todos los tenemos, y es lo que yo sé de mí y ustedes saben también de mí. Por eso es un cuadrante abierto. Todo es conocido, por supuesto hasta cierto punto. Después está el cuadrante ciego. ¿Qué nos dice el cuadrante ciego? Contiene esas cosas que los demás saben de vos, pero vos no las conocés. Repito, el cuadrante ciego contiene esas cosas que los demás saben de mí o saben de vos, pero que vos no conocés. Son las cosas que los demás ven, pero que yo no veo. ¿Podrá ser así? Seguro que sí, seguro que sí. Por eso, en la vida necesitamos buenos amigos que nos digan la verdad de nosotros mismos. Necesitamos un buen padre, una buena madre que nos diga la verdad de cómo somos realmente, cómo es nuestra personalidad. Lo necesitamos porque eso nos ayuda a corregir cosas que por ahí, en las cuales estamos desorientados y nos ayudan. Que te digan que tu carácter no es como vos decís que es, por ejemplo, que vos pensás que no hablas fuerte y enojado o enojada, y el otro dice, sí, estás hablando fuerte y enojada. Por ejemplo, por ahí un joven está enamorado de una jovencita y están ahí
en su vida de noviazgo y viene el papá y le dice, mira, fíjate bien, porque por ahí hay aspectos de esta jovencita, o al revés, de este jovencito que no conoces. Yo veo otra cosa, no veo lo que vos estás viendo. Por eso se llama novio, porque no vio cosas que pueden estar dando por ahí. Sí. Este es el cuadrante ciego. Y el Espíritu Santo y esas personas realmente con las cuales podemos confiar, nos pueden ayudar a explorar ese cuadrante ciego de cosas que yo no veo. Y después está el cuadrante oculto, que contiene esas cosas que vos solo sabés de vos mismo, pero que los demás no conocen. Son cosas que tenemos ocultas en nuestro interior, que muchas veces es nuestra realidad, esa que ocultamos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vos sabés de vos mismo, pero no lo das a conocer. Tus preocupaciones, tus miserias, tu carácter, eso que te hace explotar en determinadas ocasiones que nadie vio. Tal vez explotas en el trabajo, pero no a la iglesia, no en la iglesia. O explotas en tu casa, pero no con tus amigos. En fin, son esos rasgos que uno esconde de alguna manera y son esas personas que no soportarían una cámara oculta 24 horas para que después alguien la pueda ver o de grabar lo que está hablando y después darlo a conocer. Jamás haría tal cosa. Porque hay cosas ocultas, ¿me están entendiendo? Ese es el cuadrante oculto. Y por último está el cuadrante desconocido. Esto es interesante. El cuadrante desconocido es el que contiene las cosas que vos no sabés que tenés, pero tampoco los que te rodean, los que están a tu alrededor. Cosas desconocidas de vos mismo, que vos no conocés y que los que están a tu alrededor tampoco conocen. Y es ahí donde el Espíritu Santo puede actuar y ayudarte a descubrirlas. Es ahí donde hay una parte muy buena de ti que tenés que descubrir, que tenés que conocer. Y por eso pedirle al Espíritu Santo que puedas llegar a entender ese aspecto de tu vida que todavía no conoces, pero que son cosas importantes, buenas de vos. Y yo pensaba cuando estaba leyendo esto, digo, ¿será que Jeremías 33:3, cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Podría ser. Las cosas ocultas, por supuesto, tienen que ver mucho con el ámbito espiritual de la vida del creyente, pero también hay cosas buenas que yo tengo en mi ser interior que desconozco y de acuerdo a esta palabra, clamando a Dios, Él me responderá y me enseñará eso que yo aún desconozco de mí, que es bueno y que tiene que salir a la luz. Tengo que conocerlo porque va a ser de bien para mí y para los demás. Y el Espíritu Santo debe y quiere actuar en todos y cada uno de los cuadrantes de nuestra personalidad. Porque si yo bien los expresé y así se estudió y se declaró esos 4 cuadrantes, pero hay una interrelación entre ellos. Pero lamentablemente, escúchenme acá viene la cuestión, lamentablemente la mayoría nos quedamos con el cuadrante oculto. ¿Cuál es el cuadrante oculto? El que contiene esas cosas que vos sabés de vos mismo, pero que los demás desconocen. Y tenemos temor de revelar quiénes somos. Esto nos pasa a todos. Las mujeres tienen mucha más facilidad para sacar eso oculto de lo que está pasando, por ejemplo, en el matrimonio.
de lo que está pasando con un hijo, de lo que le pasó en algún momento de su vida, de joven, de pequeña. Los hombres somos más duros para admitir y declarar cosas que están en nuestro corazón, que no nos animamos a decir. Venimos a la iglesia, que se supone que es el lugar donde podríamos contar nuestros pecados más ocultos y decir, por favor, ayúdenme, oren por mí, y empezamos a actuar para que no noten que somos pocos espirituales. ¿Cómo andas? Bien, bien, en victoria. Ah, sí, qué bueno. Y uno se lo cree. Y capaz por dentro hay todo un proceso de tristeza, de desilusión, de desamparo, de soledad, de discordia, de dudas. Y quedan guardados ahí. Sé que confesar a Dios nuestros pecados, en ese momento somos perdonados de nuestros pecados. No hay duda de eso. Pero hermanos, es una ayuda enorme para quitarnos la culpa, para que esos rasgos de culpabilidad que tenemos por algo que hemos hecho o que ha sucedido, lo podamos desarraigar de nuestro corazón cuando podemos hablar con alguien, con alguna persona de nuestra confianza, con alguien que tiene valores morales y espirituales, alguien en quien confiarnos y decirle realmente necesito ayuda porque no puedo quitarme esto que me está carcomiendo por dentro. Le pedí perdón a Dios, pero me pesa aún adentro. Y qué bueno que es confesarlo. Por eso la Biblia dice confesarlo a nivel horizontal, pedirle perdón a Dios y después charlarlo con alguien que sabemos que nos va a entender y no va a difamar lo que le contemos y nos ayude a que podamos descansar y reposar tanto el alma como el pensamiento. Por eso Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y ahí termina la oración del justo, es poderosa y eficaz. Qué importante que es esto, hermanos. Qué importante. Porque la confesión vertical a Dios, limpia de pecado, nos trae paz, nos trae tranquilidad, pero la confesión horizontal es como que completa esta combinación de que vivimos muchas veces con alguno con quien tenemos confianza, está en autoridad, nos respeta y nos ayuda y nos orienta a quitar esa culpa, esos rasgos de culpa que muchas veces quedan, y podemos decir entonces con confianza a esa persona, tengo una crisis, ayúdame, mi carácter es débil, mi temperamento es muy fuerte, mis ojos son impuros, mi boca habla maldad en un momento y habla bendición en otro momento, habla mentiras en un momento y habla verdad en otros momentos, necesito ayuda por esto. Mis oídos no están purificados, ora por mí, ayúdame. Mis oídos no están purificados, ora por mí, ayúdame. ¿Estoy hablándole a alguien? Tengo un hábito dañino, una costumbre que no me hace bien, que me aleja del Señor y de las personas. ¿Siendo creyente? Sí, siendo creyente. Y no puedo romper ese hábito. En esa confesión hay sanidad, lo dice la palabra de Dios. Yo creo que les conté esto en algún momento, algunos lo deben saber, no sé. Pero tiempo atrás, estoy hablando de unos 25 años atrás, soy joven igual, pero 25 años atrás, estábamos organizando un campamento de jóvenes interdenominacional. ¿Te acordás, ma? Hoy es el cumpleaños de la pastora.
Me olvidé de decirle. Después la pueden saludar. Estábamos organizando un campamento interdenominacional y empezamos a trabajar con una comisión. Yo estaba como el director del campamento, esto hace bastante tiempo atrás. Haría 5 o 6 años que nos habíamos convertido. No estábamos en el pastorado todavía. Y ahí había una joven trabajando en el equipo y de repente, de alguna manera, me sentí atraído por ella. Ya era cristiano, tenía 5 o 6 años de creyente, me había bautizado, era un buen creyente, estábamos enseñando en la escuela dominical, pero tuve este sentimiento. No le di mucha importancia, las reuniones continuaron, pero yo seguía que estaba eso en el medio, esa atracción. Y percibía que de parte de esta joven pasaba lo mismo conmigo, si bien yo era mucho más grande con ella. Llegamos al campamento el primer día, cuando nos instalamos, nos estamos organizando, y yo digo, bueno, esto lo tengo que resolver ya, antes de empezar de lleno con el campamento. Así que la llamo a mi esposa, le digo, mi amor, vayamos a caminar un cachito que tengo que decirte algo. A mí el corazón me sonaba a 1000 por hora. Estaba nerviosísimo. Pero yo tenía que hablar esto con ella, porque sabía que me iba a ayudar, me iba a sanar a mí. Fue un desliz. Capaz que esta joven ni se enteró de nada de esto, pero yo lo tenía que resolver. Le pedí perdón al Señor, pero también le pedí perdón a mi esposa y le dije que me ayude y que ore por mí. Por ese momento y cualquier otro momento que pudiera llegar a presentarse. Nada, cero. Mi esposa y nadie más. Y me sanó, me ayudó. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiero decir es que este rasgo oculto que muchas veces tenemos, debemos evitarlo porque no nos hace bien. Pidámosle al Señor que nos ayude para que podamos indagar en esto y poder ser franco con esa mujer que tenemos al lado como esposa, ese hombre que tenemos al lado como esposa, con nuestros hijos, con nuestros pastores, con nuestros hermanos. ¿Saben que cuando ustedes vienen a hablar con nosotros, pidiendo consejo, dirección, están aplicando lo que dice acá Santiago 5:16? Confiésense unos a otros sus pecados, pero no para el chismerío, no para la divulgación, no para el escándalo. Nosotros a veces tenemos que escuchar cosas que si uno no está preparado se escandalizaría. Pero escuchamos con el amor que Dios nos puso, escuchamos sabiendo de que nosotros también nos hemos equivocado, mi esposa y yo nos hemos equivocado muchas veces, sabiendo que no somos infalibles y que nos tenemos que cuidar con la oración, con la lectura de la palabra, con el diálogo entre nosotros, siendo honestos delante de ustedes, porque Satanás está ahí al acecho. Pero nunca nos va a tocar. Nunca nos va a tocar, porque la sangre de Cristo nos cubre. Y Satanás va a tener que atravesar esa sangre para llegar a nosotros. Satanás, no tenés ni una oportunidad con mi esposa y conmigo. Nada de eso. Y ahora volvemos a lo que estábamos hablando acerca de Jesús, de Pedro y su actitud con Jesús. Hermanos, después que Pedro negó a Jesús, lo deben haber leído muchas veces, algunos no saben, pero Jesús había dejado una señal, una marca, el gallo que canta en la madrugada. ¿Tienen en su barrio el gallo que canta a la madrugada? Sí, ¿no? Qué bueno.
Nosotros tenemos una discoteca a una cuadra, así que el gallo se convirtió en la batucada de las mañanas. Lucas 22, 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro después que lo negó 3 veces. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor estaba ahí en la casa del sumo sacerdote siendo juzgado injustamente, sale al patio después que Pedro lo negó, y ahí es donde le pega esa mirada que le recuerda lo que Jesús le había predicho a Pedro. Esa mirada de Jesús sobre el pecador fue una mirada tremenda. Mucho se ha escrito acerca de esa mirada de Jesucristo. El hecho es que Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho y su corazón se quebrantó. Dice la palabra de Dios que lloró, se retiró y lloró amargamente. No había odio ni rencor en la mirada de Jesús. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido esa mirada? Porque no le hizo. Lo miró tiernamente. Porque Jesús conocía a Pedro, sabía que Pedro tenía un buen corazón. Se equivocó. Vos tenés un buen corazón. Hay cosas que tenés que descubrir de ese corazón maravilloso que Jesús te dio, porque Él sabe que puede sacar muchas cosas buenas de ese corazón que Él te dio. No había odio ni rencor en esa mirada de Jesús. El Señor con esa mirada borró las evidencias de mentira que habían en contra de Pedro. Fíjese, en esa mirada lo restauró. Si no, no hubiese llorado. Si esa mirada hubiese sido de indignación, de indiferencia, o que por ahí ni lo hubiese mirado, hubiese seguido Jesús en lo suyo, no habría habido ningún reconocimiento por parte de Pedro del error que había cometido tan tremendo. Pero esa mirada de Jesús fue una evidencia de que las mentiras que Él había dicho se habían borrado. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Se acuerdan cuando leímos que Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? Pedro traicionó a Jesús, pero fue el único que tuvo el valor de sacar una espada para defender a su maestro. Fue el único que caminó por las aguas. Fue el único que declaró: este es el Cristo, el Hijo amado de Dios. Fue el único. Pero cuando lo que Jesús hizo en ese momento fue librarlo a Pedro de ir a la cárcel. Uno lo ve como algo milagroso, que de hecho fue milagroso. Pero si alguien agrede a un siervo del sumo sacerdote, va a juicio y del juicio a la cárcel. Pero Jesús, ¿qué hizo? Borró en la oreja de ese siervo, borró la evidencia de que Pedro lo había agredido y por lo tanto lo libró de ir a la cárcel. Y así como borró esa evidencia para que no vaya a la cárcel, borra todas las evidencias de nosotros que le hemos entregado nuestro corazón a Dios para que no vayamos a la cárcel eterna que es el infierno. Él nos perdonó y borró toda evidencia, y busca lo que quieras de tu pasado que haya sido confesado, no lo encontrarás porque Dios borró la evidencia.
Entendelo. Gloria a Dios por eso. Yo conozco a mi Dios y me manda a decirte que Dios borró ese pasado oscuro que vos tuviste y yo tuve. Dios lo borró completamente. Y si tenés algún vestigio de culpa, háblalo con tus pastores, háblalo con alguien que ama a Dios y te puede ayudar a sacarte adelante. Dios ha desechado la evidencia de tu pecado porque verdaderamente te perdonó y Él tiene planes que quiere cumplir contigo y los logró en la cruz. Borró la evidencia de las mentiras de Pedro, borró la evidencia de tus mentiras, borró la evidencia de tus acciones en contra de Jesús en la cruz, borró la evidencia de tus rechazos hacia Él cuando te alejaste, borró la evidencia de tus infidelidades, borró la evidencia de cuando decidiste abortar a un hijo o a una hija, lo borró. Borró la evidencia de tus divorcios, borró la evidencia de tus chismes, borró la evidencia de tu mal carácter, borró la evidencia de tu mal temperamento, borró la evidencia de tu desobediencia a Dios y de tu desobediencia a tus padres, borró la evidencia de tus calumnias, borró la evidencia de tus malos tratos y sigue borrando hoy y borrará mañana cualquier evidencia de pecado confesado, porque Jesús nos sigue mirando sin odio y sin rencor. Por amor, no hay otra cosa más que por amor. Bendito sea, Señor. El Señor con esa mirada borró la evidencia de mentiras que Pablo había pronunciado. Y lo seguirá haciendo. Yo quiero ahora remitirme, no sé si por ahí podés, por favor, poner el versículo Lucas 22:32 que está al principio. Quiero con esto terminar. Veintidós treinta y uno. Fíjense el anticipo que hace Pedro cuando está dialogando con Jesús y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo, fíjense esto, de modo que cuando te arrepientas, ¿te arrepientas de qué? ¿Por qué Jesús está profetizando o declarando de antemano que Pedro se iba a arrepentir? Porque Jesús sabía que lo iba a negar. Jesús sabía que lo iba a negar. Sabía que iba a haber un alejamiento de Pedro con respecto a Jesucristo. Sabía que Pedro se iba a sentar con las mismas personas que habían arrestado a Jesús. Yo no me sentaría con esa gente. Yo no me siento con los que niegan a Jesús, los que hablando proclaman cosas en contra de Él, o de personas que se ponen a contar chistes verdes, o que tienen una conducta deshonesta. No me siento con ellos. Pero Jesús sabía que Pedro lo iba a hacer y que lo iba a negar. Por eso le dice acá: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, esto es tremendo, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesucristo lo estaba comisionando
que después de la barbaridad que se iba a mandar de negar a Jesús, después de eso, se iba a arrepentir, iba a volver a los caminos con Cristo Jesús, y ya Jesús le estaba diciendo: fortalece a tus hermanos. Hermano, yo soy una persona que en un tiempo de mi juventud me aparté del Señor. No se lo aconsejo a nadie. Yo me aparté 10 años y un día un joven viene y me dice: yo me aparté 5, así que tengo 5 días más para estar apartado, tomando la fecha que yo le había dado. No. Pero yo te aseguro que si te apartaste del Señor, mujer o varón, en algún momento de tu vida, y volviste al Señor Jesús, te arrepentiste y volviste a Él, Él está esperando que fortalezcas a los hermanos y hermanas que están a tu alrededor. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que Jesús no es rencoroso? ¿Se dan cuenta que le fallamos y Él sigue pendiente de echar sobre nosotros esa mirada de amor y comprensión y misericordia? Y de hecho se cumple, porque fortalezcas a mis hermanos. Pedro nos sigue fortaleciendo hoy día, en realidad es Dios, por supuesto, pero por las cartas que Pedro ha escrito y el estilo de vida que después vemos que él llevó adelante. Extraordinario. Una de las preguntas que yo me hice cuando volví a los pies de Jesús será: ¿y ahora podré? Yo de joven tuve el llamado pastoral y digo: ahora ¿podré volver a tener ese llamado? ¿Estará vigente? Me encantaba enseñar la Biblia. ¿Podré después de haberme alejado del Señor ahora enseñar la Biblia? Y el Señor me dijo: seguro que sí. Seguro que sí. Y al poco tiempo de reconciliarme con Él, empecé a enseñar la Biblia a un grupo de matrimonios. Y después a estar trabajando con los jóvenes, junto con mi señora. Y Dios reafirmó ahí el llamado de que Él tenía, que me había hecho en el momento en que me llamó. Cuando Dios llama, no se vuelve atrás, ¿eh? El que se vuelve atrás es uno, no el Señor. Cuando Él vio que me había arrepentido y que había vuelto a Cristo, ahí Él me dijo: fortalece a tus hermanos, a mis hermanos. Fíjense, ¿cómo son los planes de Dios? Jesús sabía lo que le iba a pasar a Pedro, sabía que Pedro se iba a arrepentir y de hecho lo hizo. Sigan la historia leyéndola. Y Jesús lo comisionó para que sea ese hermoso pastor que fue a través de la historia. Y nos sigue bendiciendo. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos por un momento. Y Espíritu Santo, te ruego que sigas obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. Padre, te perdonamos si de alguna manera te negamos. Tal vez no como lo hizo Pedro en esas circunstancias en que leemos en la Biblia, pero a veces te dejamos un poco de lado de aquellas cosas que hacemos a diario. Y pensamos como pensó Pedro, que la podemos resolver por nuestra cuenta. Pero una vez que te hemos conocido y hemos disfrutado de tu ayuda, Señor, ruego para que todos, como iglesia, como familia, como individuos,
podamos verdaderamente darte el lugar que te mereces. Y declarar como cantábamos hoy, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y no hay cosa que me falte o situación que pueda transitar que me haga renunciar a tu palabra y a tu cuidado. Ora al Señor ahí donde estás. Si ves que hay cosas ocultas con las cuales estás lidiando y te cuesta resolver o hay sentimientos de culpa, abrí tu corazón, porque el Señor no solo quiere perdonarte, sino que también quiere que toda esa culpa se vaya. Toda esa culpa se vaya. Y en este tiempo especial en que estamos recordando y caminando junto con Jesús, de alguna manera ese tiempo donde Él llegó a la cruz para cumplir con el plan del Padre. Podamos disfrutar de su perdón, de su cariño y de su afecto. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que has hecho ni tampoco los recuerdos que tenés de lo que hiciste. Jesús te mira con amor en esta mañana y te dice: hija, hijo, no tengo nada que reprocharte, porque te arrepentiste de lo que has hecho y volviste a caminar conmigo. Yo quiero que juntos puedas descubrir aquellas cosas buenas de ti que aún no conoces. Yo te las quiero revelar, quiero que las sepas, porque ahí no solo voy a demostrarte mi amor, sino que también te voy a utilizar para que fortalezcas a aquellas personas que están a tu alrededor. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Yo te quiero hacer una invitación ahora. Te quiero hacer una invitación. Si necesitas que un hermano o una hermana se acerque a ti para que ore por vos, tal vez porque hay una carga difícil de sobrellevar, tal vez hay un sentimiento de culpa por algo que ya has resuelto con Dios. Y necesitas que un hermano o una hermana querido de esta iglesia se acerque y ore por vos. Tal vez la pastora también lo puede hacer. Todos estamos con los ojos cerrados. Levanta tu mano para que te podamos identificar. Y de esa manera se va a acercar alguien. Se va a acercar alguien y va a orar por vos. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Alguien más? Levanta tu manito con toda confianza, Héctor. Sí, Señor. Sí, Jesús.
Giselle Pecci. Quédate ahí en la presencia del Señor. Ahí. Juan, Javier. Shirley. Ahí está Celia. Celia de Celia. Ahí al final. Marilu. Marcela.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi alma